Les quiero contar, en la Girona del siglo XIII, en España, se congregaba un nada despreciable cenáculo, grupo de eruditos judíos, todos ellos consagrados al estudio de la mística. Y entre sus miembros despuntaba la figura de un tal Rabí Abraham, conocido también como Rabí Abraham el Hazán de Girona, porque en sus momentos de solaz, cuando el maestro lograba distraer su mente de los misterios cabalísticos, se dedicaba a componer y a cantar todo tipo de versos y poemas. Y fue precisamente Rabí Abraham de Girona el autor de un famoso piut, de un poema litúrgico que es muy conocido en el mundo sefaradí, aunque un tanto olvidado entre nosotros los ashkenazim. Esta plegaria lleva el nombre de Ajot Ktaná, quizás les resulte familiar a algunos de ustedes, y retrata copla tras copla, verso tras verso, las penurias del exilio al que la nación hebrea se ve sometida por milenios. Lo particular de esta composición es que todas sus estrofas terminan igual, con el mismo verso, con un verso que es repetido hasta el hartazgo, y dice así: Tijle Shana Bekile Lotea, es decir, termínese el año y sus maldiciones, o quienes conocen la plegaria en su versión ladina, muy popular entre los judíos de Rodas, y aquí tenemos algunos entre nosotros, termine la añada y sus maldiciones. Salvo que hacia el final del poema, en una nota de inusitado optimismo que aparentemente embargó a su autor, a Rabí Abraham de Girona, las palabras de maldición fueron trocadas por otras de bendición. Y en lugar de la frase acostumbrada con la que concluimos cada estrofa, el último pasaje termina dando un vuelco sustancial e inesperado. Y leemos entonces, en vez de termine la añada y sus maldiciones, Tajel Shana Ubir Jotea, que empiece el año, que empiece la añada y sus bendiciones. Y como en las estrofas del piut, el tiempo entraña necesariamente la noción del cambio. Cambios a veces esperados y a veces inesperados. Los años traen consigo de manera inexorable algunas novedades que pueden ser beneficiosas, buenas, agoreras, algunas benditas, al decir del poeta, y otras no tanto. Ver crecer a nuestros hijos, en mi caso a mis hijas, es sin duda una de las mayores bendiciones que nos depara el devenir del tiempo y de la vida. Sin embargo, díganme si no les resulta difícil soltar. Qué difícil que es aceptar que esos ojos pequeños y candorosos que alguna vez nos buscaban, arrellanados en la profundidad de una cuna, hoy van floreciendo hasta convertirse en los de un ser que poco a poco se va valiendo por sí mismo. Y les quiero contar una infidencia. A veces, en las noches, mientras entro al cuarto de mis hijas para verificar que todo esté bien y las arropo con una mantita, intento conjurar el paso del tiempo. Y pienso para mis adentros, o acaso a veces susurro inútilmente: no crezcan más, no crezcan más. Pero aunque lo haga, aunque lo piense o lo susurre, y aunque me cueste admitirlo, hay señales inequívocas del paso del tiempo que me indican que mis hijas efectivamente van creciendo. Muchas cosas van cambiando. Muchos de los menesteres en los que antes necesitaban de mi ayuda ahora
lo llevan a cabo solas y con soltura. Todo va cambiando, su forma de hablar, su forma de caminar, de conducirse en el mundo, todo. Incluso en el rubro literario, noto un cambio fundamental. A pesar de que me niego todavía a dejar de leerles en la noche, debo confesar que en este ámbito hubo otro cambio irreversible, casi tan radical como el que insinúa el poeta en el verso final de su plegaria. ¿Saben lo que pasó? Pasamos de los cuentos ilustrados, los cuentos con dibujos y con imágenes, a los libros de texto. Ahora solo leemos historias, crónicas y novelas que están todas ellas despejadas de toda imagen, tan solo letras solitarias que reclaman un sentido desde su más desvalida desnudez en la profundidad de cada página. Hemos leído, desde que comenzó el año anterior, muchos libros, algunos buenos, hasta algunos clásicos, en versiones completas o en versiones abreviadas, de esos libros que no me atrevería a declarar ante ustedes aquí que no había leído antes. No quisiera contarles, no quisiera exponer, menos aquí en un foro público, que por primera vez en mi vida junto a mis hijas puse atención a las andanzas del Quijote o al mundo onírico de Alicia, o que al fin entendí el lazo de profunda hermandad que une a Dorotea, ¿la recuerdan? Y a sus compañeros de viaje en su anhelo por regresar de la tierra de Oz a su añorado hogar en Kansas. Saben, ya que estamos hablando de libros, permítanme comentarles algo que leí hace poco en otro libro, uno que leí solo. A veces tengo tiempo de hacerlo todavía. Del escritor chileno Alejandro Zambra, que sugiere, en una suerte de diario de paternidad, que justamente este fenómeno, la paternidad, es una especie de convalescencia de la que uno poco a poco va retornando a la vida. ¿Para qué? Para aprenderlo todo de nuevo. Y si esto es así, se me ocurre pensar que la lectura, que es uno de nuestros tantos modos de existencia en el mundo, puede ser también reaprendida, como un acto que está atravesado por una vieja curiosidad ya olvidada, por un candor, por una inocencia justamente desaprendida con el paso del tiempo. Y así como tras su nacimiento mis hijas me enseñaron a volver a ver el mundo con ojos curiosos, albergar en mí la sorpresa y la maravilla ante lo cotidiano de la existencia, también, si se puede decir así, me enseñaron a leer nuevamente, me enseñaron a ver los libros de otro modo. Y es en este sentido que quiero proponerles hoy que leamos la crónica de la aqueidad, de la atadura o del sacrificio de Yitzhak, que nos va a convocar en tan solo unos instantes, en clave infantil. No me malinterpreten, no pretendo hacer de este mito canónico y fundante, acaso, de nuestra memoria colectiva, un cuento de hadas o un relato trivial, sino que propongo mirarlo desde la perspectiva con la que uno leería una pieza de literatura para chicos. Quisiera leer el relato de esta mañana como si se tratara de una carta al hijo. ¿Saben? La carta al hijo es un género particular en la literatura. Se trata del registro epistolar, de las exposiciones, de los pensamientos que un padre deja bajo la forma de correspondencia escrita acerca de los fundamentos de la vida para sus hijos. Yo sé que no es un género muy común, no al menos en la literatura occidental. Más frecuentes son, en cambio, otras cartas, como las cartas al padre, popularizadas por Kafka,
entre otros. Sin embargo, en nuestros propios textos, en la literatura judía clásica, la cosa es distinta. Es fácil, muy fácil encontrar muestras de la popularidad de este género de la carta al hijo entre nosotros. Por ejemplo, el libro de Mishlei, que empieza prácticamente con el famoso pasaje Shma bni musar avija ve'al titosh torat imeja. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Este podría ser el libro de los Proverbios considerado una de las obras fundantes y emblemáticas de este género. Y se me ocurren otros ejemplos numerosos, pero no quiero agotarlos, atosigarlos con un inventario de este tipo el día de hoy. Lo que sí me gustaría es volver a lo que les propuse anteriormente. Quisiera siquiera por unos instantes considerar el relato de la Akeidá como si fuera una carta al hijo. Y si fuera así, habría en el intento sacrificial, en el acto del padre que procura ofrecer a su hijo en holocausto, un componente eminentemente pedagógico y educativo. Se me ocurre pensar, en este sentido, que si la teología conoce el concepto famoso de imitatio Dei, la imitación de las obras y atributos de Dios, aquí, en este relato, en esta crónica, emerge otro, que podríamos llamar imitatio pater, la imitación del Padre. El Padre que blande su cuchillo sobre el cuello inerme de su hijo, le está diciendo en una suerte de acción recíproca, especular, que él, es decir, que el hijo, debe conducirse de la misma manera que su progenitor. En otras palabras, el hijo debe, en el sentido más profundamente freudiano de la expresión, sacrificar al padre, romper con el mandato paterno para volver a moldearlo y para resignificarlo. Dotar de un nuevo sentido las viejas estructuras ya vaciadas de sentido, de dimensión de trascendencia para nosotros, revitalizar los modos heredados de hacer las cosas para que de ellos pueda suscitarse algo nuevo y fundamentalmente algo propio. Quizás ese sea el mensaje de la Akeidá. Un mensaje que inaugura o que es un indicio de la condición profundamente edípica de la existencia humana. Y solo confrontando aquello que en el sentido más primariamente psicoanalítico y bíblico a la vez del término debemos sacrificar, podremos así vivir un tiempo signado por la bendición de nuestros propios sueños y no de aquellos que pretenden imponerse ante nosotros desde afuera. Solo al blandir el estandarte de nuestros deseos, de nuestra naturaleza más genuina sobre los mandatos que nos aprisionan, es que podremos declarar, como lo hizo el poeta en aquellos versos de los que hablábamos al principio, al concluir su composición, Tajel Shana Ubir Jotea, que empiece ahora sí un año con todas sus bendiciones. Shana Tová, Umetuká, que seamos inscritos y rubricados en el libro de la vida. Vamos a dar comienzo, ahora sí, a la lectura del relato de la Akeidá.